Ahora veremos los enfoques de probabilidad cuyo objetivo es dar respuesta al cálculo de probabilidad. ¿Cómo calcular la probabilidad? Vamos a ver tres enfoques. Uno es el enfoque a priori o teórico, el otro es el a posteriori y el otro es el subjetivo. Vamos al enfoque a priori o teórico. Se dice así porque el cálculo de probabilidad se basa en supuestos teóricos. Estos pueden tomar diversas formas y se van a ver en el próximo capítulo bajo el título de modelos. En general se dice que estos supuestos están basados en conocimientos anteriores demostrables, digamos, que se puede sostener dentro de la lógica. Un caso particular y muy sencillo para el cálculo de probabilidad a priori es el de los supuestos de Laplace o probabilidad clásica, que sostiene el supuesto que el espacio muestral es un conjunto finito de valores igualmente probables. Por lo tanto, si S está constituido por x1, x2, xn, la probabilidad de cada uno, cada elemento se llama punto muestral, será 1 dividido en n, o 1 dividido en el número de elementos de S. Esto es porque como la probabilidad de S vale 1 desde el punto de vista de los axiomas de probabilidad, en el reparto cada punto tiene la misma probabilidad y por lo tanto es 1 dividido, el total es el 1 dividido en n, y queda así definida la probabilidad puntual de X. Ahora bien, si tenemos un evento A con más de un punto muestral, entonces también por aplicación de los axiomas será la suma de las probabilidades de los puntos muestrales contenidos en A. Si cada punto muestral tiene la probabilidad 1 sobre n, entonces será la suma de 1 sobre n tantas veces como puntos muestrales están a favor, están contenidos en A o que son favorables a A. Por lo tanto, resumidamente, el cálculo de la probabilidad queda como casos favorables, que es el número de elementos de A, n de A, sobre los casos posibles, que es el número de elementos de S, que en particular, para el caso de Laplace, vale n. En el enfoque empírico, a posteriori o frecuentista, se plantea cuando no se tiene una idea teórica anterior, pero se tiene la posibilidad de la experimentación repetida o la simulación del fenómeno. Por ejemplo, una situación que amerita este tipo de aplicación es calcular, por ejemplo, la probabilidad de que un paciente se cure con determinado tratamiento médico, más si ese tratamiento es nuevo, ¿no? O que una determinada máquina produzca artículos defectuosos. Es un hecho empíricamente comprobado que a medida que un experimento se realiza un mayor número de veces, la frecuencia relativa de un suceso tiende a estabilizarse y considerarse como su probabilidad. Así, cuando para este tipo de experimentos reproducibles se define probabilidad del suceso como el número al que converge su frecuencia relativa, cuando el número de repeticiones n tiende a infinito. Formalmente ahí tenemos que la probabilidad de A es igual al límite de f de A, que es la frecuencia de A, dividido en n cuando n tiende a infinito, donde f de A es la frecuencia absoluta o número de veces que ocurre A en las n repeticiones del experimento. El problema de esta definición radica en cuán grande debe ser n y suele ser un número tan convencional como discutible. Bueno, también estamos presentando un cuadrito donde se ha dado la experimentación con un dado 1000 veces para ver si el dado cumple la condición teórica de igualdad de probabilidad de las caras.
es sencillo pensar que el cálculo de probabilidad de cada cara de un dado, si ese dado está bien construido, es un sexto, es decir, 0,1666. Pero podemos poner en esta circunstancia en discusión si es así. Un dado se puede repetir 1000 veces y hasta 1.000.000 de veces si queremos. En esta tabla lo que se ha hecho es tirar 1000 veces el dado y registrar cuántas veces se dio cada cara. Se puede verificar que la frecuencia relativa correspondiente menor, digamos, para las caritas, en este caso ha sido 0,165 y la mayor es 0,169. Es decir, que se parece bastante al 0,1666, que es el valor teórico. Podríamos decir que el dado está bien construido, ya que las probabilidades a posteriori de cada cara tienen una tendencia a tomar el valor teórico. Bueno, caemos en el enfoque subjetivo cuando no podemos tener ni las condiciones de conocimiento anterior de la probabilidad teórica o a priori, ni tampoco podemos reproducir o experimentar con el fenómeno. Entonces, lamentablemente, nos quedamos con la evaluación que puede hacer una persona de un suceso dependiendo de su propio juicio y de su experiencia personal. En realidad pasa a ser entonces una concepción, la probabilidad, una concepción subjetiva, pues expresa el grado de creencia personal de acuerdo a una vivencia dada. Bueno, por ejemplo, aquí estamos dando un caso, una situación en la que podríamos estar aplicando esa clase de concepto de probabilidad, que por ejemplo dice cuál es la probabilidad que ocurra un terremoto en la provincia de San Juan de 6 grados o más en escala Richter durante el presente año. Bueno, no existe una teoría que modele un patrón de ocurrencia de terremotos, ni tampoco es posible reproducir las condiciones de su ocurrencia, menos aún con n grande. Sin embargo, para muchos sanjuaninos es altamente probable que se produzca un terremoto, ya que pasaron más de 33 años, tiempo transcurrido entre los dos últimos terremotos en la provincia. Este dato constituye una evidencia que justifica la creencia que pronto habrá un nuevo terremoto, es decir, hay una probabilidad alta de que ocurra un terremoto más allá de que no demos exactamente el número, ¿no? Bueno, a continuación vamos a ver las definiciones de probabilidad conjunta, marginal y condicional. Y esto es cuando ocurre cuando en cada unidad de la población se analizan dos o más propiedades. O también puede ocurrir cuando se observa la misma propiedad o variable en más de una unidad con ensayos o experimentos repetidos. Bueno, vamos a tomar el caso de una población finita de n unidades a las cuales se les estudia dos variables categóricas, la variable A y la variable B. La variable A con las categorías A1 a sub k y la variable B con las categorías B1 a BM. El espacio muestral S entonces está compuesto por pares de resultados o de valores en ambas variables. Un par genérico se puede anotar como A sub i BJ, que viene a ser un evento conjunto. Bueno, vemos en esta tabla, que es una tabla de doble entrada, tiene una notación matricial en la que se han volcado en la parte de las intersecciones de las A sub i con las B sub j, las frecuencias o cantidad de unidades de observación que cumplen en simultáneo
ambas condiciones. Por ejemplo, NIJ es la cantidad de unidades totales de la población N, con N unidades, que tiene la categoría A sub I, B sub J. Además, en la tabla también podemos observar las sumas de filas o sumas de columnas. Estas se llaman totales marginales de fila o de columna, y que nos estaría dando la cantidad de unidades que cumplen la categoría de la fila o de la columna, sin discriminar o sin importar qué valor toma en la otra variable. Por eso se llama marginal, porque dan la información sobre la cantidad de unidades que cumplen una de las categorías de una de las variables, sin importar la otra. Bueno, a la par de esta tabla genérica se ha hecho un ejemplo sobre, por ejemplo, el análisis de la distribución de las cartas, de un mazo de cartas de 52 cartas, que están clasificadas en pinta según trébol, diamante, corazón y pic, y clasificadas también por si son par, impar o figura. Tenemos que entonces el mazo de 52 cartas queda categorizado en la cantidad de cartas que, por ejemplo, son pares y trébol, par y diamante, par y corazón, etc. O con los impares o bien con las figuras. Bueno, teniendo en cuenta entonces este esquema, podemos definir la probabilidad conjunta de una categoría A sub I en simultáneo con una B sub J, aplicando la definición casos favorables sobre casos posibles, como entonces la frecuencia NIJ dividido en N. Y una probabilidad marginal, que viene a ser la probabilidad de que se cumpla una categoría de una de las variables sin importar la otra, sería la probabilidad de una A sub I o la probabilidad de una B sub J. La probabilidad de A sub I sería la suma de la fila, de las frecuencias que están en la fila sub I, que está indicada como NI punto, dividido en el total N. Mientras que la probabilidad marginal BJ será el total de la columna de BJ, que está indicado por N.J sobre N. Bien, entonces, tomando el caso particular de las cartas, podemos señalar que la probabilidad conjunta de, por ejemplo, de que una carta resulte par y de trébol sea igual entonces a la cantidad de cartas que cumplen ambas condiciones, par y trébol, que estamos visualizando es 5, dividido en el total de cartas en el mazo, que es 52, que son los casos posibles. Si queremos determinar la probabilidad marginal que la carta cumpla una sola propiedad en la clasificación de las dos variables, por ejemplo, que una carta sea par sin importar de qué pinta es, entonces la cantidad de casos favorables son todas las pares, que es la suma total de las frecuencias de la fila de los pares, 20, dividido en el total 52. Y la probabilidad, por ejemplo, de que la carta salga trébol, que viene a ser una columna de la tabla, sería el total de la columna, que es 13, dividido en 52, que es el total de cartas disponibles. En este punto lo que vamos a demostrar es que una probabilidad marginal, por ejemplo, la probabilidad de A sub I, que es la probabilidad de una fila, se puede expresar como suma de probabilidades conjuntas de esa categoría A sub I con
cada uno de los B sub J. Pasemos a la demostración. La probabilidad de A sub I habíamos dicho que era NI, que es el total de la fila dividido en N, y por lo tanto entonces el total de la fila se reemplaza por la sumatoria de las frecuencias conjuntas N y J, variando la J desde 1 hasta M, porque lo que se suma es la fila, digamos, el subíndice J, el segundo subíndice. En esta instancia tenemos la expresión de un denominador donde el numerador es una sumatoria. Sabemos que el denominador se puede introducir dentro de la sumatoria, o que es lo mismo que distribuir el n a cada uno de los términos n y j. Por lo tanto queda la sumatoria de j desde 1 hasta m de los n y j dividido en n. Concepto que habíamos visto en la lámina anterior, corresponde a la probabilidad del evento A sub I en conjunto con B sub J. Luego entonces se ve que la probabilidad marginal de una categoría de una variable se puede expresar como una forma aditiva de las probabilidades conjuntas de A sub I con cada una de las categorías de la otra variable a la cual no se le toma. De la misma manera que hemos demostrado esta forma aditiva para la probabilidad marginal de una fila de A sub I, se puede también demostrar la probabilidad marginal para el BJ, es decir, para una columna, que sería el total de la columna n.j dividido en n, por definición de probabilidad. Luego se completa o se reemplaza el n1.j por la sumatoria equivalente, que es la suma de la columna de los n y j, donde lo que varía es la i desde 1 hasta acá, y no hay nada más que hacer que distribuir el n a cada uno de los términos del numerador, colocándose el n sobre el n y j. De esa manera, nuevamente, nos queda la definición de la probabilidad conjunta de A sub I y BJ. Finalmente, entonces, en este nuevo caso, la probabilidad marginal de BJ nos queda como la sumatoria de la probabilidad conjunta de BJ con todos los A sub I. Es decir, que lo que aquí se suma es el I desde 1 hasta acá. Otro tipo de probabilidad que podemos definir en esta clase de eventos, cuando estamos observando dos o más variables en forma simultánea, o una misma variable en más de una unidad de observación a través de una experimentación repetida con el ensayo, son las probabilidades condicionales. Estas probabilidades lo que especifican es el cálculo de probabilidad de un evento teniendo en cuenta que hay otro evento que se produjo en forma anterior. Por ejemplo, supongamos que queremos calcular la probabilidad que se dé una unidad A sub I, considerando que esa unidad ya cumple una condición anterior BJ. Tomando la definición de casos favorables sobre casos posibles, este cálculo de probabilidad tiene la particularidad que los casos posibles no serán todos los n casos en forma libre que teníamos inicialmente, sino que serán aquellos que cumplan la condición BJ. En particular, entonces, serán el total de casos que cumplen la condición BJ, que en la tabla podemos identificar es n.j. Luego, los casos favorables serán el número de casos que cumplen la condición A sub I, es decir, el n y j dividido en el n.j.
También podría haberse preguntado en otro orden, haber preguntado por la probabilidad de que una unidad cumpla la condición BJ, pero teniendo en cuenta que en forma anterior cumple la condición A sub i. En ese caso, entonces, todos los casos posibles se ven reducidos a el total de casos que cumplen la condición A sub i, que en la tabla vemos es el ni punto, es decir, el total de la fila. Y el número de casos favorables será la cantidad de casos de esos ni que además cumplen la condición BJ, es decir, nij. Quedando definida entonces la probabilidad condicional como nij sobre ni punto. Sintetizando, el cálculo de probabilidad condicional en esta clase de tablas implica ubicarse en una fila o en una columna y calcular la probabilidad de una de las componentes en el total de esa fila o de esa columna. Bueno, como ejemplo podemos tomar el caso del mazo de cartas y supongamos si queríamos calcular la probabilidad de par dado que es trébol. Entonces, bueno, el total de cartas de trébol es 13 y de esas 5 son pares. O al revés, calcular cuál es la probabilidad de trébol, de que salga una carta de trébol, teniendo en cuenta que en forma anterior la carta cumplía la condición de ser par. Entonces serán 5 cartas de trébol de 20 que eran pares. A partir de la definición o cálculo de probabilidad condicional que hemos hecho en la tabla de la página anterior, vamos a deducir una ley muy importante de las probabilidades que se llama ley multiplicativa de las probabilidades, donde se relaciona o se puede expresar la ecuación de la probabilidad conjunta como un producto de la probabilidad marginal por una probabilidad condicional. Veamos de dónde surge. Supongamos entonces que tenemos el cálculo de probabilidad condicional, la probabilidad de A sub i dado bj, que venía dado por nij dividido en n.j. Si dividimos por n en el numerador y en el denominador, esto es un sencillo artificio matemático, encontramos que en el numerador nos queda la definición de la probabilidad conjunta del evento AI-BJ y en el denominador nos queda la definición de probabilidad marginal del evento BJ. Luego entonces la probabilidad condicional de AI dado BJ es igual a la probabilidad conjunta de AI BJ sobre la probabilidad marginal del condicionante. De acá podemos despejar que la probabilidad conjunta de AI BJ es igual a la probabilidad de BJ por la probabilidad de AI dado BJ. También de la otra expresión que teníamos de la probabilidad invirtiendo el orden de los sucesos en el orden de las variables BJ dado A sub i, podemos llegar a una expresión equivalente, tomando entonces el cálculo de ni sobre ni punto, dividiendo en el numerador y el denominador por n, reconocemos las probabilidades conjuntas en el numerador y la probabilidad marginal en el denominador, y nos queda que la probabilidad AI-BJ, que es otra forma o una variante de la expresión anterior, es igual a la probabilidad de A sub i por la probabilidad condicional
de BJ dado a sub I. Cualquiera de estas dos expresiones es válida, pero es una expresión bastante interesante porque nos da como una descomposición en factores de dos probabilidades, dándonos un orden, una sucesión de sucesos, ¿sí? Podemos decir que la probabilidad de A y BJ, que es lo mismo que la probabilidad de BJ a I, es decir, no importa el orden en que se tome, o bien puede partir de la probabilidad marginal de cualquiera de los dos, como la probabilidad de BJ o de AI, y que la siguiente se está factorizando por la probabilidad, la siguiente probabilidad de factoreo es la probabilidad del otro evento dado, condicionado al primero al evento del primer factor. Bueno, esta expresión nos da una idea de una sucesión de eventos que es muy útil en la estadística inferencial, en la inferencia estadística. Por último, también enunciamos la ley multiplicativa de las probabilidades para una sucesión de eventos repetidos. Entonces decimos que la probabilidad de una sucesión de eventos de experimentar con la misma variable, la probabilidad de x1, x2, x3, xn, es igual a la probabilidad de x1 por la probabilidad de x2 dado que se dio el resultado de x1 por la probabilidad x3 condicionado o dado que ocurrió x1, x2 y así sucesivamente. Es decir que vemos que esto es una generalización de la ley multiplicativa de las probabilidades vista en el caso anterior. Lo que falta decir es que en la probabilidad condicional puede ocurrir que un evento que haya ocurrido anterior no afecte a otro en una sucesión de eventos. Por ejemplo, que digamos que extraemos de una urna un conjunto de unidades. Dependerá en cómo sacamos cómo hacemos el experimento de extracción de las unidades, en si los resultados son o no afectados. Por ejemplo, si la extracción la hacemos sin reposición, ¿esto qué quiere decir? Que vamos sacando de a uno y van quedando afuera, las probabilidades que vamos sacando momento a momento se van cambiando o quedan afectadas por los resultados que van surgiendo primero. Mientras que en una situación en donde si los ensayos los hacemos o las extracciones las hacemos con reposición, ¿qué quiere decir? Sacamos la unidad pero la volvemos a su lugar, entonces la probabilidad de lo que salga en cada instancia no se ve afectada por lo que salió antes. Y por lo tanto podemos decir que en esos casos las probabilidades condicionales momento a momento que van surgiendo son iguales a las probabilidades sin tener en cuenta lo que ocurrió antes, es decir, la independencia. La probabilidad condicional se convierte en probabilidad marginal. Y en ese caso, la ley multiplicativa de probabilidades para n eventos repetidos verifican la ley de independencia, que quiere decir que la probabilidad de la sucesión de x1, x2, x3, xn es igual al producto de las probabilidades de cada uno en forma marginal. Es el producto de las probabilidades marginales de cada uno de esos eventos. Veremos algunos ejemplos.